En julio de 1975, un hombre caminaba por el estacionamiento de un restaurante en las afueras de Detroit, Estados Unidos. Era un día caluroso, pero nadie imaginaba que ese sería el último lugar donde se vería con vida a uno de los sindicalistas más poderosos de la historia de América. Jimmy Hoffa no era cualquier líder obrero. Era el presidente del Teamsters, uno de los sindicatos más grandes y poderosos del país. Bajo su mando, logró aumentar los salarios y mejorar las condiciones laborales de millones de trabajadores. Nacido en 1913 en Indiana, Hoffa creció en medio de la pobreza durante la Gran Depresión. Desde joven mostró una habilidad innata para negociar y defender los derechos de los trabajadores, lo que le valió respeto y también muchos enemigos. Durante décadas, Hoffa fue una figura clave en el mundo sindical estadounidense. Pero también fue investigado por conexiones con la mafia. Aunque nunca fue condenado, sus vínculos con figuras del crimen organizado siempre estuvieron bajo sospecha. En 1964, Hoffa fue sentenciado a prisión por soborno y fraude, pero gracias a su influencia política logró obtener libertad condicional en 1971, tras cumplir solo 4 años de condena. Sin embargo, regresó a un mundo muy diferente al que dejó. Al salir de prisión, Hoffa perdió oficialmente la presidencia del sindicato, aunque juraba que volvería a tomar el control. Esa promesa no cayó bien entre ciertos círculos, especialmente aquellos relacionados con la mafia italiana. Hoffa acusó públicamente a algunos jefes mafiosos de haber tomado el control del sindicato mientras él estaba en prisión. Decidió recuperar el poder, y eso lo convirtió en una amenaza directa para figuras como Russell Bufalino, jefe de una importante familia mafiosa. Bufalino no era un hombre al que se pudiera desafiar sin consecuencias. Estaba conectado con otros capos importantes, como Anthony Provenzano, quien tenía fuertes influencias dentro del propio sindicato. Muchos creen que Hoffa firmó su propia sentencia al enfrentarse a ellos. El 30 de julio de 1975, Hoffa tenía una cita en las afueras del restaurante Matchus Red Fox, ubicado en Bloomfield Hills, cerca de Detroit. Se suponía que se reuniría allí con Bufalino y Provenzano para hablar de un posible acuerdo. Ese día, Hoffa salió de su casa en Florida y viajó en avión hasta Michigan. Llegó puntual al lugar convenido, según testigos. Pero después de eso, desapareció. Nadie lo vio subir a ningún auto ni alejarse del lugar. La policía recibió la denuncia de su esposa, Josephine, días después. Ella notó que Hoffa no había regresado y tampoco había hecho llamadas ni contactado a nadie. Lo que comenzó como una simple ausencia, pronto se convirtió en un caso nacional. Las autoridades revisaron registros telefónicos, entrevistaron posibles testigos y rastrearon su última ruta. Pero todo indicaba que Hoffa simplemente había desaparecido en el aire. Ni siquiera su automóvil apareció. A pesar de las múltiples investigaciones, incluyendo operaciones del FBI y testimonios protegidos, nunca se encontró el cuerpo de Hoffa. Su desaparición sigue siendo uno de los mayores misterios criminales de Estados Unidos. Se han presentado decenas de pistas falsas a lo largo de los años. Algunos aseguran haber visto su cadáver enterrado bajo edificios, carreteras o incluso en campos de golf. Pero ninguna ha sido confirmada oficialmente. Hoy, más de 45 años después, el nombre de Jimmy Hoffa sigue sonando como símbolo de poder, ambición y peligro. Y aunque muchas teorías apuntan hacia la mafia, la verdad sobre su destino final sigue oculta, y quizás, para siempre. Desde el primer momento, las autoridades sospecharon que algo grave había ocurrido con Jimmy Hoffa. Pero sin cuerpo, sin testigos claros y sin pruebas físicas, la investigación comenzó con una gran desventaja. El FBI se involucró rápidamente, consciente del peso político y mediático del caso. Hoffa no era solo un líder sindical cualquiera. Era una figura poderosa, conocida por su relación con políticos y por su influencia en los trabajadores de todo el país. Una de las primeras líneas de investigación fue rastrear sus movimientos antes de la desaparición. Se confirmó que Hoffa viajó desde Florida hasta Michigan, donde tenía una cita programada con dos figuras muy cercanas a la mafia italiana. Según registros de vuelo y testimonios, Hoffa llegó al aeropuerto de Detroit el día de la cita.
Tomó un taxi hasta el lugar acordado, el estacionamiento del restaurante Machus Red Fox, en Bloomfield Hills. Allí lo esperaban Russell Bufalino y Anthony Provenzano. Bufalino era el jefe de la familia Bufalino, una de las ramas más poderosas de la Cosa Nostra. Su reputación como hombre frío, calculador y leal a la omerta, el código de silencio mafioso, lo convertía en un personaje clave en cualquier teoría sobre el destino de Hoffa. Por otro lado, Anthony Provenzano era un sindicalista con fuertes conexiones mafiosas. También estaba vinculado al Teamsters, y muchos creían que había tomado el control de ciertas operaciones mientras Hoffa estaba en prisión. Los agentes federales interrogaron a ambos hombres poco después de la desaparición. Aunque negaron cualquier participación, sus respuestas evasivas y contradicciones generaron más preguntas que respuestas. Bufalino afirmó que nunca llegó a encontrarse con Hoffa. Dijo que había decidido no asistir a la reunión por cuestiones de seguridad. Sin embargo, otros informantes aseguraron que sí estuvo en la zona ese día. Provenzano, por su parte, insistió en que tampoco vio a Hoffa. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que él sabía demasiado sobre los movimientos del sindicalista, lo que generó sospechas sobre su posible implicación. Con el paso de los días, los investigadores comenzaron a enfocarse en posibles cómplices. Muchas pistas apuntaban hacia Frank Sheeran, un hombre cercano a Hoffa y también relacionado con Bufalino. Sheeran sería clave años más tarde en nuevas versiones del caso. Sheeran, chofer y exsoldado, era conocido por trabajar para Bufalino en tareas delicadas. En declaraciones posteriores, admitió haber estado presente durante esa reunión fatal, aunque negó haber participado en ningún crimen. A pesar de las sospechas, ninguna de estas personas fue acusada formalmente por la desaparición de Hoffa. Las pruebas eran insuficientes, y los testimonios, contradictorios. La justicia no podía procesar a alguien sin cuerpo ni escenario del crimen. Durante años, el FBI realizó múltiples operativos buscando restos humanos o indicios del paradero de Hoffa. Excavaron terrenos, revisaron edificios abandonados y hasta analizaron estructuras públicas, pero no hallaron nada concluyente. Algunos testigos protegidos intentaron colaborar con información, pero sus declaraciones carecían de consistencia. Otros simplemente se retractaron bajo presión o murieron antes de hablar. El miedo al castigo mafioso seguía siendo muy real. Así, la búsqueda oficial de Hoffa se fue diluyendo con el tiempo. Aunque nunca se cerró oficialmente el caso, la falta de avances hizo que quedara relegado al olvido, salvo para los fanáticos de los crímenes reales y los investigadores que aún hoy buscan una respuesta definitiva. Para entender el contexto detrás la desaparición de Jimmy Hoffa, es necesario conocer cómo llegó a controlar uno de los sindicatos más poderosos de Estados Unidos, el Teamsters Union. Fundado en 1903, el sindicato de camioneros, Teamsters, creció rápidamente gracias a las huelgas organizadas y acuerdos colectivos que mejoraron las condiciones laborales de millones de trabajadores. Pero con el poder también vinieron las sombras. Hoffa se convirtió en presidente del sindicato en 1957, después de años de lucha por consolidar su influencia en toda la estructura sindical. Su carisma y habilidad negociadora lo hicieron popular entre los trabajadores, pero también le ganó enemigos poderosos. Durante su liderazgo, el sindicato acumuló una gran cantidad de dinero en fondos de pensiones y jubilaciones. Esos recursos financieros llamaron la atención no solo de políticos, sino también de figuras del crimen organizado. La mafia vio en esos fondos una oportunidad para blanquear dinero, invertir en proyectos inmobiliarios y financiar actividades ilegales. Y Hoffa, aunque no probado oficialmente, fue señalado como alguien que mantenía relaciones cercanas con jefes mafiosos. Entre sus contactos más polémicos estaban hombres como Santotraficante Jr., Carlos Marcello y Russell Bufalino. Todos ellos eran altos mandos de la Cosa Nostra, y cada uno tenía un imperio criminal extendido por diferentes estados. Aunque Hoffa siempre negó tener vínculos ilícitos, investigaciones del Senado y del FBI revelaron reuniones secretas entre él y capos mafiosos. Algunas de esas conversaciones fueron grabadas, aunque nunca se usaron como prueba contundente contra él. Uno de los puntos más delicados era el manejo del fondo de pensiones del sindicato.
Millones de dólares provenientes de contribuciones obreras terminaron en manos de empresas fantasmas o en proyectos controlados por grupos criminales. Esto generó una investigación nacional que culminó con el juicio de Hoffa en 1964. Fue acusado de soborno, fraude y conspiración. Aunque negó todo, fue sentenciado a 13 años de prisión, aunque salió en libertad condicional en 1971 tras cumplir solo 4 años. Al salir de prisión, Hoffa perdió formalmente el control del sindicato. Pero eso no significó el fin de su ambición. Juró públicamente que recuperaría el poder dentro del Teamsters, algo que no cayó bien entre quienes ya habían tomado el control. Muchos líderes sindicales que habían subido de rango durante su ausencia no querían perder el poder. Y entre ellos, algunos tenían alianzas sólidas con la mafia, lo que colocó a Hoffa en una posición extremadamente peligrosa. En ese ambiente de tensiones internas y rivalidades, Hoffa decidió enfrentarse directamente con algunos de los hombres más poderosos del sindicato. Esa decisión marcó su destino, y su nombre pasó a la historia como uno de los grandes misterios del siglo XX. Su desaparición no solo dejó una herida abierta en la comunidad sindical, sino que también evidenció el nivel de corrupción que había llegado a afectar instituciones clave de Estados Unidos. Los medios de comunicación comenzaron a vincular su caso con otros desaparecidos y asesinatos relacionados con la mafia. Pero a diferencia de otros casos, el de Hoffa jamás fue resuelto, ni siquiera con una mínima pista concluyente. Con el tiempo, su figura se convirtió en símbolo de poder, ambición y traición. Y aunque muchas preguntas quedaron sin respuesta, una cosa está clara: el sindicalismo estadounidense jamás volvió a ser igual después de aquel 30 de julio de 1975. Frank Sheeran no era un hombre común. Era chófer, camionero y exsoldado de la Segunda Guerra Mundial, pero también tenía una vida paralela como sicario para la mafia italiana. Nacido en 1920 en Filadelfia, Sheeran creció en un ambiente humilde, rodeado de influencias criminales desde joven. Su vida tomó un rumbo oscuro cuando comenzó a trabajar para figuras mafiosas poderosas como Russell Bufalino. Sheeran se convirtió en parte fundamental del entramado criminal que conectaba al mundo del sindicalismo con el de las familias mafiosas. Su relación con Jimmy Hoffa fue clave y trágica. Hoffa confiaba en Sheeran. Lo veía como un trabajador leal, alguien que podía transportarlo, cuidarlo e incluso negociar en su nombre. Pero lo que Hoffa no sabía es que Sheeran también respondía ante otros jefes. Bufalino, uno de los mafiosos más respetados de la Cosa Nostra, vio en Sheeran un puente hacia Hoffa. A través de él, podía enviar mensajes, coordinar reuniones y mantenerse informado sobre los movimientos del líder sindical. Cuando Hoffa salió de prisión en 1971, Sheeran estaba allí para recibirlo. Le ofreció apoyo y transporte, ganándose nuevamente su confianza. Pero mientras Hoffa planeaba recuperar el control del sindicato, Sheeran mantenía otra agenda oculta. En los años siguientes, Sheeran actuó como intermediario entre Hoffa y hombres como Bufalino y Provenzano. Fue testigo de conversaciones tensas, promesas incumplidas y advertencias veladas que marcaban el camino hacia un inevitable enfrentamiento. Según testimonios posteriores, Sheeran admitió haber estado presente en la última cita de Hoffa. El 30 de julio de 1975, condujo al sindicalista hasta Michigan, donde éste tendría una reunión crucial con Bufalino y Provenzano. Lo que ocurrió exactamente en ese encuentro sigue siendo tema de debate. Pero Sheeran, décadas después, afirmaría en sus memorias que Hoffa fue asesinado durante esa reunión, y que él ayudó a limpiar cualquier rastro del crimen. Aunque nunca fue acusado formalmente por la desaparición de Hoffa, Sheeran siempre estuvo bajo sospecha. Sus vínculos con múltiples figuras mafiosas y su presencia en el lugar y momento exactos lo convertían en una pieza clave del rompecabezas. En sus últimos años, Sheeran decidió hablar abiertamente sobre lo que sabía. En una serie de entrevistas y en su libro I Heard You Paint Houses, contó versiones alternativas sobre el caso Hoffa que causaron gran impacto mediático y polémico. El título del libro hace referencia a una frase usada dentro de la mafia para indicar que alguien iba a ser asesinado: pintar una casa significaba derramar sangre. Y según Sheeran, Hoffa fue pintado aquel día. Sin embargo,
Sus declaraciones no fueron suficientes para resolver oficialmente el caso. Muchos expertos cuestionaron su veracidad, señalando que algunas partes de su historia cambiaron con el tiempo. Seheran falleció en 2002 sin que el FBI lo acusara directamente del crimen. Pero su papel en la historia del desaparecido líder sindical quedó grabado en libros, documentales y películas, incluyendo el famoso filme de Irishman. Aunque muchos siguen buscando respuestas, la versión de Seheran sigue siendo una de las más convincentes. Y aunque pueda no ser del todo cierta, ofrece una explicación plausible de cómo y por qué Jimmy Hoffa desapareció aquel fatídico día en Bloomfield Hills. Desde que Jimmy Hoffa desapareció en 1975, una pregunta ha dominado todas las investigaciones y debates. ¿Dónde está su cuerpo? A pesar de los esfuerzos del FBI, de investigaciones independientes y de testimonios de mafiosos arrepentidos, el cadáver de Hoffa jamás fue hallado. Esta ausencia convierte al caso en uno de los más intrigantes de la historia criminal estadounidense. La principal teoría sostiene que Hoffa fue asesinado durante su reunión con Russell Bufalino y Anthony Provenzano. Según esta versión, el crimen ocurrió dentro de un vehículo o en un lugar cercano al restaurante Machus Red Fox. Según Seheran, Hoffa fue golpeado y luego asfixiado. Luego, su cuerpo fue trasladado y ocultado en algún lugar fuera del radar de las autoridades. Pero, ¿dónde exactamente? Una de las versiones más populares asegura que el cuerpo fue enterrado bajo el estacionamiento de un centro comercial en Michigan. El lugar, conocido como Yahi Tzri Mal, fue excavado en varias ocasiones sin resultados. Otra teoría apunta hacia una propiedad privada en Nueva Jersey, donde familiares de mafiosos habrían tenido acceso. Algunas fuentes indican que Hoffa podría haber sido enterrado allí o incluso incinerado para eliminar cualquier rastro. También ha habido rumores sobre restos humanos encontrados en construcciones públicas, como carreteras o edificios gubernamentales. Sin embargo, ninguna evidencia forense ha podido vincular esos descubrimientos con Hoffa. En 2001, agentes federales excavaron una parcela en Michigan después de recibir información de un colaborador. Aunque encontraron huesos animales y algunos objetos sospechosos, no hubo pruebas concluyentes. En otra operación, en 2022, el FBI realizó búsquedas en tierras cercanas a Detroit tras nuevas pistas proporcionadas por un informante. Una vez más, los resultados fueron negativos. Algunos expertos creen que Hoffa fue enterrado en un lugar que ya no existe físicamente, como un terreno que fue reconvertido en autopista o urbanizado. Eso explicaría por qué tantas investigaciones han fracasado. Otra posibilidad es que su cuerpo haya sido dividido y transportado a diferentes lugares. Este método era común entre la mafia para evitar que pruebas forenses pudieran ser usadas en juicios. A lo largo de los años, decenas de personas han llamado a las autoridades afirmando saber dónde está Hoffa. Algunas historias parecen creíbles, pero otras son claramente falsas o motivadas por dinero o fama. El FBI ha declarado en múltiples ocasiones que, aunque el caso sigue abierto, las posibilidades de encontrar el cuerpo hoy son casi nulas. A estas alturas, solo una confesión directa podría resolver el misterio. Mientras tanto, el mundo sigue especulando. ¿Fue enterrado en un campo olvidado? ¿Quemado en un horno industrial? ¿O tal vez aún espera ser encontrado en algún lugar bajo tierra, silenciado por siempre por quienes temían su poder? El misterio que rodea el desaparecido líder sindical Jimmy Hoffa no solo ha sido tema de investigaciones policiales, sino también de libros, películas y programas de televisión. Desde los años 70, su figura ha aparecido en novelas, documentales y hasta comedias. ¿Pero qué convierte a un hombre desaparecido en una leyenda cultural? La respuesta parece estar en la mezcla perfecta de poder, corrupción, mafia y misterio. Hoffa no fue solo un sindicalista, fue un personaje digno de una historia de espías o thriller criminal. Una de las primeras grandes referencias culturales llegó con la película Pretty Sonor, 1985, dirigida por John Huston. Aunque no se menciona directamente a Hoffa, varios elementos de la trama hacen alusión a su desaparición. En 1992, Martin Scorsese incluyó a Hoffa como personaje secundario en Goodfellas, interpretado brevemente por David Proval. Su presencia,
Aunque breve, dejó claro su influencia en el mundo mafioso. Pero quizás la obra más ambiciosa sobre Hoffa haya sido The Irishman, 2019, dirigida nuevamente por Scorsese. Basada en las memorias de Frank Sheeran, la película explora los últimos días de Hoffa y su relación con la mafia. Interpretado por Al Pacino, Hoffa en The Irishman es retratado como un hombre orgulloso, terco y lleno de ambición. La actuación fue tan convincente que le valió a Pacino su primer Globo de Oro en 20 aniversarios. Aunque la película no resolvió el misterio, sí ayudó a mantener viva la memoria de Hoffa y a presentar su historia a nuevas generaciones que quizás no conocían los detalles detrás de su desaparición. Además del cine, Hoffa también ha aparecido en series de televisión como The Sopranos, donde se hace referencia a su caso como parte del entramado histórico de la Cosa Nostra. Libros como I Heard You Paint Houses, The Hamster's Legacy y The Accidental Killer han intentado reconstruir los eventos de aquel día fatídico, basándose en testimonios reales, documentos y entrevistas con exmafiosos. Los podcasts y canales de YouTube dedicados a crímenes reales también han hecho su parte. Cada año, nuevos episodios analizan el caso desde ángulos distintos, buscando pistas que puedan haber pasado desapercibidas. Incluso en comedias, Hoffa ha sido objeto de chistes y bromas. Series como Family Guy o South Park han utilizado su desaparición como recurso humorístico, lo que muestra cómo su nombre sigue siendo reconocible incluso fuera del contexto serio. Este constante interés mediático tiene un lado positivo. Mantiene vivo el caso. Mientras haya atención pública, siempre habrá posibilidad de que surja nueva información o testigos que decidan hablar. Pero también tiene un riesgo. Muchas veces se difunden teorías sin fundamento, lo que puede llevar a confusión o incluso a la manipulación de hechos históricos por entretenimiento. Sin duda, Jimmy Hoffa ya no es solo un hombre desaparecido. Es un icono de la cultura estadounidense, un recordatorio de tiempos donde el sindicalismo, la política y la mafia estaban entrelazados, y donde la verdad a menudo se pierde entre sombras y silencios. La desaparición de Jimmy Hoffa no solo fue un crimen sin resolver, también marcó el fin de una era en el movimiento sindical estadounidense. Durante décadas, Hoffa había sido el rostro más poderoso del Teamsters Union, un sindicato que representaba a millones de trabajadores en todo Estados Unidos. Su liderazgo, aunque polémico, era incontestable. Con su ausencia, el sindicato entró en un periodo de incertidumbre. Sin un líder tan carismático ni con tanto peso político, el Teamsters comenzó a perder fuerza y visibilidad en los años siguientes. Hoffa no solo negociaba contratos millonarios, sino que también mantenía relaciones estratégicas con figuras políticas clave. Desde presidentes hasta senadores lo escuchaban, y su apoyo podía significar la diferencia en elecciones importantes. En los años posteriores a 1975, el sindicato enfrentó múltiples investigaciones por corrupción, muchas de ellas vinculadas a los mismos círculos mafiosos que habían estado cerca de Hoffa durante su vida. El gobierno federal aumentó la presión sobre el Teamsters, exigiendo mayor transparencia en sus operaciones. Esto incluyó auditorías frecuentes, cambios en la dirección y hasta la intervención judicial en algunos casos. Aunque Hoffa nunca fue oficialmente condenado por conexiones ilegales, su legado quedó manchado por estas investigaciones. Muchos comenzaron a ver al sindicato como un reflejo de su antiguo líder. Poderoso, pero corrupto. Este estigma afectó no solo a los líderes del sindicato, sino también a los trabajadores comunes que dependían de él para defender sus derechos. Hubo una pérdida de confianza que tardó décadas en recuperarse. A pesar de todo, el Teamsters sigue siendo uno de los sindicatos más grandes del país. Hoy representa a trabajadores en sectores como transporte, salud, educación y servicios públicos. Pero algo cambió después de Hoffa. Ya no hay líderes con su perfil autoritario, carismático y capaz de enfrentarse al gobierno y a la mafia al mismo tiempo. Hoy, el sindicato es más discreto, más controlado y menos controversial. Algunos historiadores sostienen que el desaparecido líder fue víctima de su propio éxito. Su ambición, su cercanía con personajes peligrosos y su negativa a ceder ante los nuevos tiempos lo llevaron a un destino trágico. Lo cierto es que Hoffa no solo transformó el sindicalismo, también ayudó a definir cómo se veía el poder obrero en Estados Unidos.
Y su sombra sigue presente en cada decisión que toma el Teamster Soy. Jimmy Hoffa no solo fue un líder sindical poderoso, también fue un hombre que sabía moverse en los círculos más altos del poder político de Estados Unidos. Durante décadas, su sindicato, el Teamsters Union, fue una fuerza electoral clave. Con millones de afiliados, podía influir directamente en elecciones presidenciales, estatales y locales. Una de las alianzas más sorprendentes fue con Robert F. Kennedy, quien en los años 60 era fiscal general de Estados Unidos y encabezaba una dura campaña contra la corrupción sindical y la infiltración mafiosa. Aunque públicamente eran rivales, detrás de cámaras hubo conversaciones entre Hoffa y Kennedy. Se dice que Hoffa incluso ofreció apoyo electoral a cambio de cierta protección legal. Pero esa relación se rompió cuando Hoffa fue acusado formalmente de soborno y fraude. Kennedy lideró personalmente la investigación que terminó con la prisión del líder sindical en 1964. Sin embargo, Hoffa no se quedó sin amigos en el gobierno. Durante su tiempo tras las rejas, encontró apoyo inesperado en Richard Nixon, entonces presidente de Estados Unidos. Nixon vio en Hoffa un posible aliado dentro del mundo sindical y le concedió la libertad condicional en 1971. A cambio de que no volviera a participar en actividades del Teamsters por 10 años. Esa promesa no duró mucho. Hoffa rápidamente comenzó a trabajar para recuperar el control del sindicato, ignorando el acuerdo que había firmado con el gobierno. Esta decisión puso en peligro su relación con Nixon, pero también alertó a figuras poderosas dentro del propio sindicato, muchas de las cuales ya habían establecido nuevas alianzas fuera de su control. Algunos historiadores creen que Hoffa no solo perdió el poder dentro del sindicato, sino que también perdió el respaldo político necesario para protegerse. Sin ese escudo, se convirtió en un objetivo fácil. También ha habido teorías que sugieren que el gobierno pudo haber estado involucrado de alguna manera en su desaparición, aunque nunca se han presentado pruebas sólidas que respalden esta idea. Lo que sí es claro es que Hoffa jugaba en una liga donde cada movimiento tenía consecuencias. Sus amistades podían levantarlo, pero también podían dejarlo caer si ya no servía a sus intereses. La política, la mafia y el sindicalismo estaban entrelazados de formas que hoy aún cuesta entender. Pero una cosa está clara: Hoffa no desapareció por casualidad. Su muerte, si es que fue asesinado, fue el resultado de decisiones tomadas en niveles altos. Y aunque su cuerpo nunca apareció, su legado sigue vivo, no solo en los libros de historia, sino también en las sombras de los pasillos del poder que ayudó a construir. Cuando Jimmy Hoffa desapareció el 30 de julio de 1975, no solo se esfumó un líder sindical legendario, también se rompió para siempre la vida de su familia. Su esposa, Josephine Hoffa, fue una de las primeras en denunciar la desaparición. Ella sabía que algo estaba mal cuando Hoffa no regresó ni siquiera llamó después de su reunión en Michigan. Josephine pasó años luchando por respuestas. No solo enfrentó la incertidumbre de no saber qué había pasado con su esposo, sino también la presión mediática y la indiferencia de muchas autoridades. Durante décadas, ella insistió ante el FBI y otros organismos que su marido había sido asesinado. Pero sin cuerpo ni escenario del crimen, las autoridades no podían avanzar oficialmente en una investigación criminal. Su hijo, James P. Hoffa, heredó parte del legado de su padre. Años más tarde, él mismo llegaría a convertirse en presidente del Teamsters Union, aunque bajo una visión mucho más conservadora y alejada de los conflictos políticos de su padre. James Jr. también se dedicó a buscar respuestas sobre el destino final de su padre. En múltiples entrevistas, ha expresado que, aunque cree que Hoffa murió ese día, sigue esperando encontrar su cuerpo para darle sepultura dignamente. Barbara Crancer, su hija, ha hablado públicamente sobre cómo la desaparición afectó su vida personal. Para ella, crecer sin su padre fue un duelo constante, donde la duda nunca permitió cerrar el ciclo. A lo largo de los años, la familia Hoffa presentó varias solicitudes al FBI y al Departamento de Justicia, pidiendo acceso a documentos clasificados relacionados con el caso. Algunos fueron liberados, pero muchos siguen bajo secreto. En 2022, tras nuevas investigaciones y excavaciones en Michigan, Barbara declaró sentirse nuevamente esperanzada. Pero una vez más,
Los resultados fueron negativos y el cuerpo no apareció. Ella ha señalado en múltiples ocasiones que, aunque ya no espera encontrar a su padre con vida, quiere tener un lugar al que visitar, una tumba donde recordarlo, y quizás, un poco de paz. Los familiares de Hoffa también han tenido que lidiar con la imagen pública de su ser querido. No todos lo veían como un héroe. Algunos lo asociaban con la corrupción, con la mafia y con decisiones polémicas que marcaron su vida pública. Pero para ellos, Hoffa era antes que nada un hombre apasionado por los trabajadores, un padre protector y un esposo comprometido. Y esa es la imagen que quieren preservar. Con el tiempo, algunos miembros de la familia han dejado de hablar públicamente sobre el caso. Otros, como James Hoffa Jr., continúan defendiendo el legado de su padre desde dentro del sindicato que éste ayudó a construir. Hoy, más de 45 años después de la desaparición, la familia Hoffa sigue viva, aunque dividida por el paso del tiempo. Sus historias son un testimonio de cómo un crimen sin resolver puede dejar cicatrices profundas en generaciones enteras. Más de 45 años han pasado desde que Jimmy Hoffa salió de su casa en Florida con destino a una reunión del destino. Desde entonces, su nombre se ha convertido en sinónimo de poder, ambición y misterio. Hoffa fue muchas cosas: un líder sindical carismático, un negociador implacable, un hombre rodeado de polémicas, y también, una víctima del mundo que ayudó a construir. Nunca sabremos con certeza qué ocurrió aquel 30 de julio de 1975. Pero lo que sí sabemos es que su desaparición marcó un antes y un después en la historia política y criminal de Estados Unidos. El caso Hoffa no solo puso al descubierto las conexiones entre el sindicalismo y la mafia, sino que también reveló cómo el poder puede crear aliados, y también enemigos muy peligrosos. Muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Quién ordenó su muerte? ¿Fue un ajuste de cuentas o una advertencia para otros líderes sindicales? ¿Su cuerpo aún espera ser encontrado? Aunque los investigadores han seguido pistas durante décadas, ninguna ha sido suficiente para resolver oficialmente el caso. El FBI continúa con la investigación abierta, pero reconoce que encontrar pruebas concretas hoy es casi imposible. Algunos creen que la única forma de resolver este misterio es mediante una confesión directa. Pero con el paso del tiempo y la muerte de muchos involucrados, incluso eso parece improbable. Sin embargo, el interés por el caso no ha disminuido. Por el contrario, cada año nuevos documentales, libros y podcast intentan reconstruir los hechos, buscando nuevas perspectivas o detalles olvidados. La figura de Hoffa sigue fascinando porque representa una época donde el poder estaba en manos de hombres que jugaban en dos tableros, uno legal y otro clandestino. Su historia nos recuerda que detrás de cada noticia hay personas reales, familias afectadas y vidas truncadas por decisiones tomadas en círculos de poder que rara vez se ven desde fuera. Josephine Hoffa falleció en 2020 sin haber obtenido respuestas. Sus hijos, aunque han seguido adelante, nunca han dejado de preguntarse qué pasó con su padre, y si algún día podrán darle sepultura dignamente. El Teamsters Union, el sindicato que él lideró con puño firme, sigue existiendo, pero ya no es el mismo. Hoffa representaba una era diferente, llena de confrontaciones, promesas y sombras. Su legado es complejo, admirado por unos, criticado por otros, y recordado por todos como un personaje único en la historia norteamericana. Jimmy Hoffa no solo fue un hombre desaparecido, fue un símbolo de una época que, aunque lejana, sigue presente en nuestras pantallas, en nuestros audios y en nuestra memoria colectiva.